Bueno, Apocalipsis 19 del 11 al 21. La segunda venida de Jesucristo es, por consiguiente, la culminación de la historia de la redención. Creyentes de todas las épocas han anhelado ese glorioso acontecimiento. En realidad, el apóstol Pablo definió a los cristianos como los que aman su venida, en 2 de Timoteo 4:8. Sin embargo, muchos creyentes están cautivados por las cosas del mundo y no aman la llegada de Cristo como debieran. De seguro, los creyentes de la tribulación no tendrán tan problema. Serán perseguidos, tenidos por parias, viviendo constantemente bajo sentencia de muerte en un mundo indeciblemente perverso y poblado de demonios. La venida de Cristo será lo que ellos esperan y por lo que oran. Este monumental y culminante pasaje puede dividirse en 4 secciones: el retorno del vencedor, los regimientos del vencedor, el dominio del vencedor y la victoria del vencedor. Como ocurrió en el capítulo 4, versículo 1, estaba el cielo abierto ante los admirados ojos de Juan. Pero a diferencia del 4:1, esta vez el cielo se abre no para que Juan entre, sino para que Jesucristo salga. Se ha cumplido el tiempo, el fin para la revelación plena y gloriosa del soberano Señor. Este es el momento al cual todo Apocalipsis, así como toda la historia de la redención, ha estado señalando, el tiempo del cual Jesucristo mismo habló en Mateo 24, 27 al 31. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos desde el extremo del cielo hasta el otro. Al revelarse la dramática escena, Juan se queda pasmado. Su atención es cautivada por el majestuoso, regio y poderoso jinete, Jesús, aquel que ascendió al cielo en Hechos 1 del 9 al 11, donde ha estado sentado a la diestra del Padre, está a punto de recibir el reino del Padre que el Padre le prometió. Ya nunca más se describirá a Jesús en su humillación, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. En vez de esto, él monta el tradicional caballo blanco que montaban los victoriosos generales romanos en sus procesiones triunfantes por las calles de Roma. Blanco también simboliza el absoluto carácter santo, inmaculado, sin tacha del jinete. El caballo, como las diademas, la espada aguda, la vara de hierro y el lagar, es simbólico. La venida de Cristo es real. El lenguaje simbólico representa los diversos aspectos de esta realidad: la victoria de Cristo sobre sus enemigos, su gobierno soberano y su juicio de los pecadores. Continuando su descripción de la asombrosa escena que estaba delante de él, Juan observa que el que montaba el caballo blanco se llamaba Fiel y Verdadero. No hay un nombre más apropiado para el Señor Jesucristo, a quien antes en el Apocalipsis se le llama el testigo fiel y verdadero. Al describir la apariencia personal del majestuoso e imponente jinete, Juan escribe que sus ojos eran como llama de fuego. Nada escapa a su mirada penetrante. Puede ver dentro de los más profundos escondites del corazón humano, porque todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. En su cabeza, Juan observó que Cristo tenía muchas diademas, una transliteración de la palabra griega diadema, que se refiere a la corona de un rey. En este caso, significa el rango de Jesucristo y su autoridad real. Además de esto, Juan observa que Jesucristo tenía un nombre escrito que ninguno conocía
sino él mismo. Al describir el elemento final de la llegada de Cristo, Juan escribe que estaba vestido de una ropa teñida en sangre. La sangre no representa la que él derramó en la cruz. Esta es una figura de juicio, no de redención. La sangre es la sangre de sus enemigos muertos. La imagen de este pasaje es similar al de Isaías 63, del 1 al 6. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso es un vestido que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado el lagar? He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché toda mi ropa, porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y se salvó mi brazo y me sostuvo mi ira, y con mi ira hollé los pueblos, y los embriagué en mi furor, y derramé en tierra su sangre. La pregunta que surge es que, ¿por qué sus vestidos estaban salpicados de sangre antes de que comenzara la batalla? Pero eso no es una primera batalla, es su batalla final. Él ha peleado por sus pueblos a lo largo de la historia de la redención, y sus ropas de guerra llegaban las manchas de muchas matanzas anteriores. En ese día estarán marchadas como nunca antes, cuando al pisar el lagar de vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Que el nombre del jinete sea el Verbo de Dios lo identifica inconfundiblemente como el Señor Jesucristo. A la segunda persona de la Trinidad, al encarnado Hijo de Dios, se le llama el Verbo de Dios porque Él es la revelación de Dios. Él es la plena expresión de la mente, la voluntad y el propósito de Dios, el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Hebreos 1:3. El Señor Jesucristo no volverá solo, sino que estará acompañado de los ejércitos celestiales. 4 divisiones conformará esta gloriosa tropa. Al comienzo del capítulo 19, a la esposa del Cordero, la iglesia, se le describe usando lino fino, blanco y limpio. Estos creyentes glorificados acompañarán a Cristo. También lo harán los creyentes de la tribulación, a quienes también se les representa en el cielo usando ropas blancas. El tercer grupo es el de los santos del Antiguo Testamento, quienes resucitan al final de la tribulación. De Daniel 12, 1 y 2. Por último, los santos ángeles también acompañarán a Cristo. Mateo 25, 31. Los caballos blancos que monta la caballería celestial no son caballos literales, como no lo son los de la caballería del infierno en el 9, 7 y 16. A diferencia del Señor Jesucristo, el ejército celestial está desarmado. Él solo destruirá a sus enemigos. Los santos vendrán no para luchar con Jesucristo, sino para reinar con él. El dominio del rey se describe en una imagen gráfica poderosa. Juan describe primeramente que de su boca sale una espada aguda. El apóstol había visto esta espada en una visión anterior, en el 1:16, donde se usaba para defender la iglesia contra la acometida de las fuerzas satánicas. Aquí es la espada del juicio, la llamante espada que lleva a la muerte a los adversarios del rey. El que la espada sale de su boca simboliza el poder mortal de la palabra de Cristo. Una vez él habló palabras de consuelo, pero ahora hablará palabras de muerte. El severo y rápido juicio que marca el comienzo del reino de Cristo será la norma de su dominio durante el milenio. Durante su reino de 1000 años, él regirá a las naciones con vara de hierro. Capítulo 12, 5, Salmos 2, 8, 9. Juzgará rápidamente todo pecado e instantáneamente doblegará cualquier rebelión. Todas las personas tendrán que conformarse a su ley o enfrentar juicio inmediato.
En una última mirada al regreso del rey, Juan vio en una visión que Cristo usaba una insignia alrededor de su vestidura y de su muslo a lo largo de su pecho y colgado sobre su muslo mientras cabalgaba, en la cual tenía escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Este es el tercer nombre que se le da al Señor Jesucristo en este pasaje. El incomprensible nombre del versículo 12 pudiera expresar el misterio de su esencial deidad. El versículo 13 lo llama el Verbo de Dios, expresando su encarnación como el Hijo de Dios. El nombre de Rey de Reyes y Señor de Señores expresa su triunfo soberano sobre todos los enemigos y su dominio absoluto en su reino que pronto se establecerá. Otra vez, un ángel desempeña una función principal en uno de los escenarios de los posteros tiempos descritos en el Apocalipsis. Juan vio a este ángel que estaba en pie en el sol, es decir, en las proximidades del sol, posiblemente frente a él, eclipsándolo parcialmente. Se paró en un lugar destacado, claramente visible para hacer su importante anuncio. El ángel clamó a gran voz: se dirige a todas las aves que vuelan en medio del cielo, invitándolas a alinearse contra los resultados de la carnicería que pronto acontecerá. De este modo, el ángel declara la victoria de Cristo antes de que se libre la batalla. Su invitación a las aves recuerda la palabra de Jesús en Mateo 24, 27, 28, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. La breve pero catastrófica destrucción en el día del Señor traerá como resultado una matanza sin precedentes, con incontables millones de cuerpos muertos esparcidos por más de 300 kilómetros, aún después de las aves se hayan saciado, llevará aún 7 meses para enterrar los cadáveres restantes. Eso está en Ezequiel 39:12. Al mostrarse la próxima frase en su increíble visión, Juan vio a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo, contra su ejército. La bestia es el anticristo, líder del último y más grande imperio en la historia humana. Los reyes de la tierra son los 10 reyes que gobiernan los 10 sectores en los que se divide el imperio mundial del anticristo. Su ejército se ha reunido para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. El extraordinario y, al parecer, invencible poderío armado de la bestia, con su potencial de fuego, aguarda la llegada del jinete. Pero antes que haya batalla alguna, todo ha terminado. En un instante la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Siempre ha habido infierno, pero esta es su forma final. A diferencia del Hades, el lago de fuego no es un lugar temporal donde estar, sino un lugar permanente de encarcelamiento y castigo. Se asocia a menudo el azufre con el fuego de juicio. El que la bestia y el falso profeta estén todavía en el lago de fuego 1000 años después, cuando a Satanás se le echa allí, es una convincente refutación de la falsa doctrina de la aniquilación. Como las dos personas más malvadas, viles y blasfemas que hayan vivido jamás, es justo que sean ellos dos los primeros en llegar a ese horrible lugar. El Nuevo Testamento es claro con relación al eterno del castigo. Entonces, de repente, todo habrá terminado. En realidad, no habrá guerra alguna, en el sentido en el que pensamos en una guerra. Solo habrá una palabra que dirá el que está sentado a horcajadas del gran caballo blanco.